Damos la bienvenida a Javier Corral, qué gusto saludarte. Escuchamos el primer discurso de Donald Trump hablando de decretar esta emergencia nacional en la frontera sur, el programa Quédate en México, mandar tropas a la frontera sur y la designación de grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico. Ya había avisado, ya había dado muestras que esa iba a ser la hoja de ruta del gobierno de su segundo mandato. Sin embargo, muchas expectativas en el gobierno federal decían que no se iba a atrever a tanto. ¿Cómo reciben este primer anuncio del presidente Donald Trump, Javier? Bueno, creo que, como tú mismo lo has dicho, está dando seguimiento, cumplimiento a lo que fue un planteamiento de campaña a lo largo de la elección presidencial de los Estados Unidos el año pasado. Ha fincado su oferta electoral en el tema migratorio, en el tema arancelario y en el combate al narcotráfico, a partir de este planteamiento de declarar a los cárteles de la droga como grupos terroristas. El país debe iniciar a través de sus instituciones, de sus poderes, de sus niveles de gobierno, una estrategia de diálogo, de interlocución, para hacerle ver, en primer lugar, pues las consecuencias que una política de deportación masiva tendría no solamente para México, sino también para los Estados Unidos, que en muchos sentidos sus economías regionales, particularmente el sureste de los Estados Unidos, dependen mucho de la mano de obra mexicana. Luego también las consecuencias que tiene y que significa el que un grupo criminal en términos de delincuencia organizada pueda ser catalogado como grupo terrorista. Bueno, tiene también un proceso dentro del Congreso de los Estados Unidos, no es solamente porque el presidente Trump lo declare, esto se vuelve así. Hay que acreditar una serie de hechos que, en primer lugar, comprometen también la propia seguridad interior de los Estados Unidos. Yo quisiera señalar con toda franqueza que el discurso ya lo esperábamos, al menos yo ya lo esperaba, porque tiene que dar cumplimiento a esta oferta de campaña. Claro. No creo sinceramente que Trump vaya a llevar a cabo una deportación masiva. Creo que va a ser más bien una operación mediática intensiva de deportaciones muy manejadas, muy enfocadas, para dar cumplimiento a una narrativa de carácter electoral. Tiene mucho más que perder hoy por hoy Estados Unidos en términos del proceso de agricultura, o por ejemplo de restauración o recuperación de tierras en California, o la reconstrucción de casas, con una deportación masiva que lo que le puede afectar a México. México debe estar y está preparado, estoy seguro que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está preparada para una deportación masiva de mexicanos a nuestra tierra, porque vamos a tener la capacidad, la solidaridad y la unidad para hacer eso. Pero dentro de ello, también creo sinceramente que esto es más mediático que real. Y la estadística de las deportaciones anteriores así lo señala. Han deportado mucho más migrantes los gobiernos de Clinton, de Bush, de Obama incluso, que el de Trump. De hecho, Trump, frente a los millones que deportó Bill Clinton, casi 12, Bush casi 14, Obama 5, deportó solo 1.5 millones. Bueno, ha sido más un tema de discurso que de hechos. Y hoy lo tenía que hacer porque esa fue una base central de su oferta política en los Estados Unidos. Javier, déjame, a ver, totalmente de acuerdo contigo, tenía que volver a mencionarlo porque fue parte de su campaña. Te saluda Paco Ramírez. Pero, a ver, más allá de discursos o no discursos, lo volvió a subrayar, lo va a hacer, va a decretar o ya está decretando una emergencia nacional en la frontera sur. Y aquí el punto es, y lo acabas de mencionar, México está preparado. ¿Preparado para qué?
porque estamos hablando de que va a recibir mexicanos y no lo dudes, Javier, que nos van a mandar guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños y todo el que se les atraviese. ¿Para qué está preparado México y cómo? Para conducir a estos trabajadores, a estos migrantes, hacia trabajos productivos, hacia necesidades de mano de obra en diversos procesos en nuestro país, particularmente, por supuesto, a los mexicanos. La estrategia que tendrá también que generarse es saber de qué manera colaboramos con otras naciones del continente, tanto para una reconducción a sus países o como para un aprovechamiento en el nuestro. Yo creo que este tema encontrará incluso en sectores productivos, no solamente en instituciones públicas, encontrará una solidaridad, una generosidad, una unidad nacional. Lo digo como es. México está preparado para conducir esas personas que tienen calificación muy alta en Estados Unidos de los trabajos que realizan, acá también. Y nosotros podemos tener, en una estrategia bien manejada, una oportunidad, incluso de dinamismo a nuestros procesos productivos. Yo creo sinceramente que se están dimensionando demasiado el tema de estas deportaciones. No nos va a mandar millones de inmediato, en primer lugar por la diversificación, Paco, que tiene la migración en los Estados Unidos. O sea, la migración en Estados Unidos está dispersa en todo el territorio nacional, en los 50 estados, en muy diversas comunidades. O sea, no es un asunto en el que dicen, y ahora ahí les van 2 millones para allá. Eso no existe, esa posibilidad es inexistente. Por eso creo que tenemos que calificar muy bien, examinar muy bien qué significa estar preparados y qué significa una deportación, pues ahora sí que muy segmentada y estratégica de Donald Trump. Javier, en todo caso, el gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene que comenzar a negociar y cuáles son los puntos clave de esa negociación para efectivamente ser país receptor, pero que no se quede de manera permanente este programa Quédate en México. ¿Cuáles son esas monedas de cambio con las que México sí puede jugar en este momento? Bueno, mira, yo realmente estaba esperando en este tiempo, en estos minutos, el posicionamiento que seguramente dará el gobierno de México. La doctora Claudia Sheinbaum ya ha adelantado, la presidenta de México ya ha adelantado que el gobierno sabrá responder a estos planteamientos de manera estratégica, pero que ante todo buscará mediante el diálogo, la interlocución directa, el diálogo franco, sin sometimiento, sin subordinaciones, una coordinación, una cooperación y una comprensión. Y a mí me parece que se desata a partir de este momento una estrategia diplomática de alto nivel, de diálogo directo a través de no solamente de las instituciones tradicionales del gobierno mexicano, sino de los mismos socios comerciales que México tiene en Estados Unidos, porque también hay que decirlo como es, estas medidas tienen doble efecto, no son medidas que afecten solamente a México, Joely. Estas medidas tienen, como se dice, un juego de 3 bandas, ¿no? Sobre todo a quienes integramos el Tratado de Libre Comercio. Oye, Javier, y dejando de lado ya el tema migrante, hay otra acción ejecutiva que también nos preocupa, el tema de designar como terroristas a los grupos del narcotráfico. ¿Cómo nos impacta? Bueno, hay que ver primero en qué términos viene esta decisión ejecutiva. Hay que enmarcar, el presidente de los Estados Unidos puede establecer ciertas decisiones, vamos a decir, por decreto personal, individual, pero los procesos para denominar a grupos terroristas tienen su principal proceso en el Congreso de los Estados Unidos y entre la Casa Blanca y el Congreso. Es un proceso que requiere de un acreditamiento que tiene pues distintas obligaciones también para ambos países. Habrá que ver en qué términos se genera y también saber si esta es una medida que se está planteando como inmediata o como una medida final después de agotar
pues ciertos procesos de entendimiento, de coordinación, de cooperación, de colaboración en la frontera. El propio secretario Marco Rubio, cuando compareció ante el Senado de los Estados Unidos, advirtió que estando este recurso en las posibilidades y competencias facultades del presidente Trump, efectivamente deberíamos de verlo como un último recurso siempre y cuando se agotaran los mecanismos que deben de privilegiar todas las naciones entre sí, que son los de la coordinación y la cooperación. Y en ese sentido, yo espero que en esos términos venga planteada también esta decisión ejecutiva, Paco y Joely. Tienes una amplia trayectoria, no solamente como legislador y en la política, sino también como gobernador en uno de los estados que de manera habitual enfrenta el reto de gestionar una ola migratoria, no como en los últimos años, pero que está marcada por la migración. Hoy la Conferencia Nacional de Gobernadores emite un desplegado donde aborda cuáles son las acciones del gobierno mexicano para enfrentar estas potenciales deportaciones masivas. No va tarde México, no es que se vaya a dificultar la gestión de una crisis migratoria y rebase a las autoridades por el volumen y la inmediatez de los hechos, más allá de si estamos bien preparados o no. La ola migrante ha sido un reto que no hemos logrado gestionar ni en Estados Unidos, ni en México, ni a nivel global. Bueno, tampoco se podría anticipar al día de hoy ninguna acción o pronunciamiento de las autoridades mexicanas. Haberlo hecho así, pues hubiera sido casi ser responsables de haber llamado la decisión. No, en realidad el momento es el adecuado. A partir de la confirmación en el discurso oficial de inauguración de su mandato del presidente Trump, pues la respuesta tiene que ser de distintas instituciones, de distintos niveles de gobierno y poderes. Y en este sentido también habrá algún pronunciamiento por parte del Poder Legislativo, por parte del Poder Ejecutivo, para llamar a la unidad conjunta y coordinada del pueblo de México frente a este anuncio que confirma las decisiones de Trump. Y bueno, me parece que en la medida en que los estados se coordinen y la federación se coordine, tendremos mayor capacidad para responder a la deportación masiva o de la emergencia, a este estado que le han llamado de emergencia en la frontera, emergencia nacional en la frontera, para hacer un proceso de transición y un proceso gradual. Creo que eso es lo que sigue. Oye, Javier, por último, nada más preguntarte, después del tema de la emergencia nacional en la frontera, el tema de los cárteles como terroristas, el tema de los aranceles, ¿hacia dónde va la relación México-Estados Unidos? Viene un año, diría, complicadito. Mira, no hay duda de que la llegada por segunda vez de Donald Trump a la Casa Blanca lo que va a generar, pues es una mayor afirmación de los intereses de Estados Unidos, no solamente en la relación con nuestro país, sino con el orden internacional. Por un lado, un nacionalismo que se va a exacerbar, una primacía de los intereses norteamericanos sobre el orden internacional, aislacionismo también puede venir, porque este nacionalismo, esta reafirmación de la identidad de que primero los Estados Unidos sobre cualquier otro, pues también puede llevarles a aislarse. Hay un deseo de supremacía, vuelve la idea de la fuerza o de la fuerza como un símbolo de poder, va a tensar sin duda nuestra relación. Creo que va a entrar en una nueva dinámica la economía mundial. Si toda la política arancelaria que se ha venido anticipando se cumple, pues vamos a entrar en una guerra mundial de aranceles, ¿no? de imposiciones fiscales, de limitaciones al libre comercio, que al final del día pues afectará uno de los principales valores del capitalismo norteamericano, pero también de los intereses de los grandes aliados de Donald Trump que participaron en su campaña. Hay que también recuperar que esos intereses van también a ecualizar estas intenciones, van a atemperar estos propósitos. Se genera pues una nueva etapa
no solamente con México, sino con el orden internacional, evidentemente con China, y afectando también esa relación, también se afecta nuestra relación. Hay dos gigantes en esta disputa y en muchos sentidos México termina estando en medio. Senador, te agradecemos enorme, como siempre, que tu disposición estar en Mega Noticias. Te mandamos un abrazo. Paco, Yoeli, muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto, como siempre. Muchas gracias. Saludos.